Antes de que empieces a ver este vídeo, permíteme hacerte una advertencia. No se trata de una historia más sobre ciencia, ni de un experimento curioso para entretener la mente. Lo que estás a punto de descubrir no solo desafía a las leyes conocidas del universo, también puede que desmonte por completo tu percepción de la realidad. Porque si alguna vez sentiste que el mundo no era del todo sólido, que lo que ves no es exactamente lo que es, si alguna vez te preguntaste si existe algo más allá del velo de lo cotidiano, entonces acabas de llegar al lugar indicado. Aquí, en el observador cuántico, no solo exploramos la ciencia, nos adentramos en sus abismos. Y créeme, este abismo comienza con dos simples rendijas. Imagina una habitación silenciosa, un laboratorio modesto con una pared blanca al fondo. En el centro, una fuente de electrones dispara partículas, una a una, hacia una placa con dos pequeñas rendijas abiertas. Detrás, una pantalla fluorescente registra dónde impacta cada electrón. Nada parece extraordinario. La escena podría parecerte aburrida. Un ejercicio de física escolar. Pero lo que está a punto de ocurrir cambiaría el curso de la ciencia. Y quizá, también, el curso de tu forma de entender el universo. Estamos hablando del experimento de la doble rendija. Y no es exagerado decir que este sencillo montaje ha partido en dos la historia de la física. Lo ha hecho no por lo complejo de su ejecución, sino por lo absurdo, lo inaceptable, lo inquietante de su resultado. Porque lo que revela no solo desafía la lógica, desafía el tejido mismo de la realidad. Antes de este experimento, la física tenía certezas. Los objetos eran partículas. Solidos, mensurables, previsibles. Una manzana cae. Una piedra rebota. Una bala atraviesa el aire siguiendo una trayectoria. Y así debían actuar los electrones, partículas pequeñas, pero con comportamiento claro. Sin embargo, al dispararlos hacia las dos rendijas y permitirles pasar, lo que apareció en la pantalla de fondo no fue lo que ningún físico esperaba. En lugar de formar dos líneas verticales, correspondientes a las rendijas, los puntos de impacto comenzaron a dibujar un patrón ondulatorio. Una alternancia de franjas, zonas de impacto y de sombra. Como si los electrones, al pasar, hubieran interferido consigo mismos, como si se hubieran convertido, de pronto, en una onda. Espera, ¿cómo puede un electrón, lanzado de uno en uno, interferir consigo mismo? ¿Cómo puede algo que se comporta como una partícula convertirse en una onda? ¿Qué está ocurriendo en esa franja diminuta entre la fuente y la pantalla? Lo que ocurrió en ese laboratorio fue más que un fenómeno físico. Fue una grieta abierta en la estructura de la realidad. Porque el electrón parecía pasar por ambas rendijas al mismo tiempo. Como si se dividiera. Como si no se decidiera. Como si, hasta que tú no lo miras, no es una sola cosa. Y aquí es donde todo se vuelve aún más inquietante. Los científicos decidieron observar. Colocaron un detector para averiguar por qué se producía ese patrón extraño. Querían saber por qué un electrón se comportaba como una onda cuando nadie lo miraba. Y entonces ocurrió lo imposible. Con el detector encendido, el patrón desapareció. Los electrones dejaron de actuar como ondas y comenzaron a comportarse como partículas, impactando solo detrás de una rendija u otra, como debía ser desde el inicio. ¿Lo entiendes? El simple hecho de mirar cambió el resultado. La realidad cambió. Como si el universo respondiera a la observación. Como si no fuera algo independiente de ti, sino profundamente entrelazado contigo. ¿Y si eso fuera cierto? ¿Y si el universo, como una partitura aún no escrita, solo revelara su melodía cuando tú eliges escucharla? Lo que comenzó como un experimento para observar partículas terminó desatando una tormenta de preguntas que aún no ha cesado. ¿Qué es realmente una partícula? ¿Dónde está cuando no se la observa? ¿Es el acto de medir lo que crea la realidad? O más perturbador aún, ¿es tu conciencia la que decide el estado del universo? Esto no es una metáfora. No es filosofía disfrazada de física. Es lo que nos dice la mecánica cuántica, con toda su brutal extrañeza. Es la conclusión que se obtiene al repetir el experimento, una y otra vez, con átomos, con moléculas, con partículas más grandes. El patrón sigue apareciendo. La incertidumbre, también. Este capítulo es la puerta de entrada. Un disparo inicial en la vasta y misteriosa carrera hacia lo desconocido. A lo largo de los siguientes episodios exploraremos qué significa realmente este fenómeno. Porque la física clásica no puede explicarlo. ¿Qué interpretaciones ha dado la ciencia? ¿Y qué consecuencias filosóficas, existenciales, incluso espirituales, surgen de aceptar que lo que ves quizá no es lo que es? Porque cuando miras a través de esa doble rendija,
El universo también te está mirando a ti. Capítulo 1. La rendija que partió el mundo en dos. Antes de que empieces a ver este vídeo, permíteme hacerte una advertencia. No se trata de una historia más sobre ciencia, ni de un experimento curioso para entretener la mente. Lo que estás a punto de descubrir no solo desafía las leyes conocidas del universo, también puede que desmonte por completo tu percepción de la realidad. Porque si alguna vez sentiste que el mundo no era del todo sólido, que lo que ves no es exactamente lo que es, si alguna vez te preguntaste si existe algo más allá del velo de lo cotidiano, entonces acabas de llegar al lugar indicado. Aquí, en el observador cuántico, no solo exploramos la ciencia, nos adentramos en sus abismos. Y créeme, este abismo comienza con dos simples rendijas. Te invito a que te suscribas ahora al canal. No como un gesto cualquiera, sino como la primera decisión consciente en un viaje que, te lo prometo, no te dejará igual. Porque ahora empieza todo. Imagina una habitación silenciosa, un laboratorio modesto con una pared blanca al fondo. En el centro, una fuente de electrones dispara partículas, una a una, hacia una placa con dos pequeñas rendijas abiertas. Detrás, una pantalla fluorescente registra dónde impacta cada electrón. Nada parece extraordinario. La escena podría parecerte aburrida. Un ejercicio de física escolar. Pero lo que está a punto de ocurrir cambiaría el curso de la ciencia. Y quizá, también, el curso de tu forma de entender el universo. Estamos hablando del experimento de la doble rendija. Y no es exagerado decir que este sencillo montaje ha partido en dos la historia de la física. Lo ha hecho no por lo complejo de su ejecución, sino por lo absurdo, lo inaceptable, lo inquietante de su resultado. Porque lo que revela no solo desafía la lógica, desafía el tejido mismo de la realidad. Antes de este experimento, la física tenía certezas. Los objetos eran partículas. Solidos, mensurables, provisibles. Una manzana cae. Una piedra rebota. Una bala atraviesa el aire siguiendo una trayectoria. Y así debían actuar los electrones, partículas pequeñas, pero con comportamiento claro. Sin embargo, al dispararlos hacia las dos rendijas y permitirles pasar, lo que apareció en la pantalla de fondo no fue lo que ningún físico esperaba. En lugar de formar dos líneas verticales, correspondientes a las rendijas, los puntos de impacto comenzaron a dibujar un patrón ondulatorio. Una alternancia de franjas, zonas de impacto y de sombra. Como si los electrones, al pasar, hubieran interferido consigo mismos, como si se hubieran convertido, de pronto, en una onda. Espera, ¿cómo puede un electrón, lanzado de uno en uno, interferir consigo mismo? ¿Cómo puede algo que se comporta como una partícula convertirse en una onda? ¿Qué está ocurriendo en esa franja diminuta entre la fuente y la pantalla? Lo que ocurrió en ese laboratorio fue más que un fenómeno físico. Fue una grieta abierta en la estructura de la realidad. Porque el electrón parecía pasar por ambas rendijas al mismo tiempo. Como si se dividiera. Como si no se decidiera. Como si, hasta que tú no lo miras, no es una sola cosa. Y aquí es donde todo se vuelve aún más inquietante. Los científicos decidieron observar. Colocaron un detector para averiguar por qué se producía ese patrón extraño. Querían saber por qué un electrón se comportaba como una onda cuando nadie lo miraba. Y entonces ocurrió lo imposible. Con el detector encendido, el patrón desapareció. Los electrones dejaron de actuar como ondas y comenzaron a comportarse como partículas, impactando solo detrás de una rendija u otra, como debía ser desde el inicio. ¿Lo entiendes? El simple hecho de mirar cambió el resultado. La realidad cambió. Como si el universo respondiera a la observación. Como si no fuera algo independiente de ti, sino profundamente entrelazado contigo. ¿Y si eso fuera cierto? ¿Y si el universo, como una partitura aún no escrita, solo revelara su melodía cuando tú eliges escucharla? Lo que comenzó como un experimento para observar partículas terminó desatando una tormenta de preguntas que aún no ha cesado. ¿Qué es realmente una partícula? ¿Dónde está cuando no se la observa? ¿Es el acto de medir lo que crea la realidad? O más perturbador aún, ¿es tu conciencia la que decide el estado del universo? Esto no es una metáfora. No es filosofía disfrazada de física. Es lo que nos dice la mecánica cuántica, con toda su brutal extrañeza. Es la conclusión que se obtiene al repetir el experimento, una y otra vez, con átomos, con moléculas, con partículas más grandes. El patrón sigue apareciendo. La incertidumbre, también. Este capítulo es la puerta de entrada. Un disparo inicial en la vasta y misteriosa carrera hacia lo desconocido.
A lo largo de los siguientes episodios exploraremos qué significa realmente este fenómeno. Porque la física clásica no puede explicarlo. ¿Qué interpretaciones ha dado la ciencia? ¿Y qué consecuencias filosóficas, existenciales, incluso espirituales, surgen de aceptar que lo que ves quizá no es lo que es? Porque cuando miras a través de esa doble rendija, el universo también te está mirando a ti. Capítulo 2. ¿Qué esperábamos ver? La visión clásica de la materia. Para comprender el impacto que tuvo el experimento de la doble rendija, primero hay que entender algo esencial, lo que todos esperaban ver. Porque en ciencia, lo verdaderamente asombroso no es cuando algo es complejo, sino cuando algo simple se comporta de forma completamente inesperada. Si un experimento complejo ofrece resultados extraños, se acepta como parte del proceso. Pero cuando una prueba elemental contradice siglos de certezas, entonces se encienden todas las alarmas. Así ocurrió con las dos rendijas. Y para que puedas apreciar el vértigo de ese momento, primero vamos a mirar brevemente el mundo como se lo entendía antes del caos cuántico. Vamos a regresar, solo por un instante, a un universo sólido, predecible, casi reconfortante en su certeza, el universo de la física clásica. Durante siglos, la humanidad construyó una visión del mundo basada en lo que podía ver, tocar y medir. Desde Isaac Newton en el siglo XVII, la materia era entendida como algo tangible y definido. Una colección de partículas que ocupaban un lugar concreto en el espacio, que seguían trayectorias claras, y que respondían a leyes universales. Cada objeto tenía masa, velocidad y posición. Si sabías esos datos, podías predecir el futuro de ese objeto con precisión casi divina. Un mundo de certezas. Una danza de engranajes celestes, perfecta y mecánica. Bajo esta visión, un electrón era simplemente una bolita muy pequeña. Imagina una diminuta canica con carga eléctrica negativa, girando alrededor de un núcleo como un planeta alrededor del Sol. Esa era la imagen que reinaba durante generaciones. Un modelo que había permitido predecir trayectorias de proyectiles, órbitas planetarias, reacciones químicas. Todo parecía estar bajo control. Y nadie dudaba de que ese mismo orden se aplicaba también al mundo más pequeño. Así que, cuando a alguien se le ocurrió hacer pasar electrones por dos rendijas, lo que todos esperaban ver era algo muy simple. Dos manchas, dos franjas de impacto, alineadas exactamente detrás de las rendijas, como si dispararas pelotas de pintura a través de dos puertas abiertas. Nada más. Nada menos. ¿Por qué habría de ser distinto? Para reforzar aún más esta expectativa, los científicos ya conocían el comportamiento de objetos más grandes. Si disparas pequeñas bolitas a través de dos rendijas, obtendrás eso mismo. Dos acumulaciones de impacto alineadas con las rendijas. Incluso si las lanzas una a una, el patrón final es siempre el mismo. Slido. Predecible. Lineal. Así funciona la materia, ¿o no? Este modelo, el clásico, no solo era elegante. Era profundamente intuitivo. Nadie tenía que esforzarse para imaginarlo. Podías ver su lógica con tus propios ojos. La partícula sale, pasa por una rendija o por la otra, impacta. Punto. ¿Dónde está el misterio? Y sin embargo, el misterio estaba esperando. Oculto bajo una premisa demasiado cómoda. Porque lo que nadie vio venir fue que, al descender a las profundidades de lo más pequeño, la realidad comenzaría a comportarse de forma completamente ajena a nuestra intuición. Como si, al mirar más de cerca, el universo se deshiciera ante nuestros ojos. Como si la certeza no pudiera sobrevivir al escrutinio. Para muchos científicos de la época, el comportamiento de los electrones debía ser una simple extrapolación del comportamiento de cualquier objeto clásico. Si una piedra no atraviesa dos ventanas al mismo tiempo, tampoco debería hacerlo un electrón. ¿Qué diferencia podía haber? Después de todo, se suponía que todo estaba hecho de lo mismo, materia. Pero ahí estaba el error. La materia, en el mundo cuántico, no se comporta como pensábamos. El electrón, esa diminuta canica que creíamos entender, no jugaba bajo las reglas que Newton nos dejó. Jugaba bajo las reglas de un universo mucho más extraño, más borroso, más escurridizo. Un universo donde la lógica se retuerce y donde las certezas se desvanecen al ser observadas. Si los resultados del experimento hubieran confirmado la predicción clásica, nada habría cambiado. Dos rendijas, dos franjas. Un comportamiento lógico y satisfactorio. Pero lo que ocurrió fue algo tan contraintuitivo, tan radical, que aún hoy, más de un siglo después, seguimos intentando entenderlo. El universo no obedeció.
El electrón no eligió una rendija. Eligió ambas. O ninguna. O una posibilidad que escapa a nuestras categorías. Y lo más inquietante de todo es que, en cierto modo, el universo parecía haber estado ocultando esta verdad, hasta que la buscamos con suficiente precisión. Hasta que nos atrevimos a mirar demasiado de cerca. La física clásica era suficiente para nuestras necesidades diarias. Para construir puentes. Para lanzar satélites. Para explicar la caída de una manzana. Pero para mirar dentro del átomo, para entender los cimientos de lo real, hacía falta algo más. Este capítulo es un homenaje a esa visión clásica que, aunque incompleta, nos dio el andamiaje para empezar a escalar. Es también una advertencia. Nuestras intuiciones, por cómodas que sean, no son el mapa del territorio. Solo una brújula que a veces apunta a lo desconocido. Y si seguimos esa dirección, como haremos en el próximo capítulo, nos encontraremos con la primera gran grieta. El comportamiento imposible del electrón. Porque lo que veremos a continuación no es solo extraño. Es sencillamente inexplicable. Capítulo 3. Una sorpresa imposible. Los electrones no se comportan como deberían. Todo parecía controlado. Todo parecía lógico. Una fuente de electrones, dos rendijas abiertas, una pantalla al fondo y la certeza de que lo que saliera de ahí obedecería a las leyes de siempre. Las leyes que explican las trayectorias de los planetas, el rebote de una pelota, la caída de un vaso. Las leyes que habían hecho de la física una ciencia respetable, casi divina, con respuestas para todo. Pero entonces, ocurrió. Y lo que ocurrió no fue solo un error. Fue una herida. Una grieta abierta en la forma misma en la que concebimos la realidad. Los primeros resultados del experimento no fueron alarmantes. Al disparar electrones, uno por uno, durante horas, lo lógico era que aparecieran dos franjas alineadas con las rendijas. Eso era lo que la física clásica predecía. Una acumulación detrás de cada abertura. Simple. Directo. Confirmado. Pero no fue así. Lo que comenzó a dibujarse en la pantalla fue un patrón muy distinto. Un patrón que ningún científico quería ver, pero que se impuso con la claridad de una bofetada al intelecto. Lo que apareció fue un patrón de interferencia. No dos franjas. No un reflejo de las rendijas, sino una serie de bandas, zonas donde los electrones impactaban con fuerza y zonas donde casi no lo hacían. Un patrón ondulatorio, como el que se forma cuando lanzas piedras a un estanque y las ondas se cruzan entre sí. Como si los electrones, al pasar, no fueran partículas, sino ondas. Como si estuvieran interfiriendo consigo mismos. Pero, ¿cómo puede ser eso posible? ¿Cómo puede un solo electrón interferir consigo mismo si solo hay uno cada vez? No hay compañeros con quien chocar. No hay otro electrón en el camino. Solo uno. Uno que, sin embargo, actúa como si fuera muchos. Como si se dividiera. Como si recorriera los dos caminos a la vez. La pregunta se hizo inevitable. ¿Por cuál rendija pasa el electrón? Y la respuesta, más aún, no lo sabemos. O quizá, no pasa por ninguna. O pasa por ambas. O pasa por una realidad intermedia que solo se define cuando la miramos. Es aquí cuando la física clásica comienza a tambalearse. Porque ese electrón, esa partícula que creíamos conocer, no se comporta como un objeto. No obedece trayectorias. No se decide. No colapsa en una realidad concreta, hasta que alguien lo observa. Es difícil de aceptar, porque significa que la materia, en su nivel más fundamental, no es sólida ni clara. Es difusa. Es una nube de probabilidades. Una especie de sombra que solo se convierte en forma cuando alguien la ilumina con una mirada. Los científicos, perplejos, repitieron el experimento una y otra vez. Con electrones, con protones, con átomos, incluso con moléculas complejas. Y el resultado era siempre el mismo: patrón de interferencia. Comportamiento de onda. Algo profundo estaba ocurriendo. Algo que escapaba por completo a las categorías del sentido común. Y entonces llegó la prueba definitiva. Si los electrones actuaban como ondas, debían estar pasando por ambas rendijas al mismo tiempo. Pero, ¿cómo comprobarlo? Fácil. Observar. Colocar un detector junto a las rendijas para saber, con certeza, por cuál rendija pasa cada electrón. Y al hacerlo, el misterio se resolvió. O mejor dicho, desapareció. Porque el simple hecho de observar colapsó el patrón. Ya no había interferencia. Ya no había ondas. Solo dos franjas claras, como dictaba la lógica. Como si el electrón, al saberse observado, decidiera comportarse como una partícula. ¿Lo entiendes?
No fue que el detector alterara el experimento de forma mecánica. No fue una perturbación. Fue algo mucho más profundo. El solo hecho de medir, de querer saber, cambió el resultado. El electrón dejó de actuar como onda y se comportó como partícula. Como si supiera que estaba siendo mirado. Como si la realidad, al ser observada, eligiera una forma definida. Y aquí está la clave. Lo que este capítulo nos obliga a aceptar es algo que va más allá de la física, que lo real, en su esencia, no está ahí fuera esperando a ser descubierto, sino que se define en el acto mismo de ser observado. Es una posibilidad que se colapsa, una ola que se convierte en punto cuando alguien mira, un universo que solo se concreta cuando hay un testigo. Este comportamiento, esta locura cuántica, no es una anomalía aislada. No es un error de laboratorio. Es una ley fundamental del universo microscópico. Y su existencia lo cambia todo. Porque si los electrones, que están en todo, en tus células, en la luz que te ilumina, en cada átomo que compone tu cuerpo, actúan así. ¿Qué implica eso para la materia? ¿Para el tiempo? ¿Para la conciencia? Durante siglos creímos que el universo funcionaba como un reloj. Perfecto. Predecible. Externo a nosotros. Pero lo que esta doble rendija nos muestra es que quizás no estamos mirando un reloj. Quizá estamos dentro de un sueño compartido. Un mar de posibilidades donde cada observación es un acto de creación. Y si eso es así, si la realidad se define al ser mirada, ¿qué dice eso sobre ti? ¿Sobre tu poder para alterar lo que te rodea? ¿Sobre el papel que tu propia conciencia juega en la naturaleza misma del mundo? Nos aproximamos a uno de los puntos más perturbadores y fascinantes del viaje. Porque en el próximo capítulo descubriremos que esa pregunta no es filosófica, es física. Que tu conciencia no solo interpreta el mundo, podría estar creándolo. Y entonces sí, empezamos a entrar en lo verdaderamente inaceptable. Capítulo 4. El observador importa, la conciencia como agente cuántico. Imagina esto por un momento. Un electrón no sabe por dónde ir, hasta que tú decides mirar. Es como si flotara entre posibilidades, como si fuera muchas cosas a la vez, hasta que tus ojos, o los ojos de una máquina observando por ti, lo obligan a elegir. ¿Y si esa elección no es suya, sino tuya? ¿Y si, al observar, estás participando en el acto mismo de crear la realidad? Suena descabellado. Suena como ciencia ficción. Pero no lo es. Es la lógica inevitable que emerge cuando te atreves a mirar de cerca el mundo cuántico. Porque en ese nivel, donde todo vibra, fluctúa y se escapa a las categorías humanas, hay una presencia que parece ser clave. Una presencia que rompe la simetría, que colapsa la superposición, que elige, aunque no sepa que elige. Esa presencia, eres tú. Este no es un giro poético. No es una metáfora ni un capricho filosófico. Es una conclusión científica, incómoda, pero difícil de evitar. La conciencia del observador altera el experimento. No es solo que el detector modifique el resultado como lo haría una regla mal calibrada. Es que el hecho de observar, de preguntar, de querer saber, colapsa el sistema. Como si el universo respondiera a la intención. Como si la realidad necesitara un testigo para volverse real. Durante décadas, los físicos han debatido este punto. ¿Qué es lo que colapsa la función de onda? ¿Qué hace que una posibilidad se vuelva un hecho? Para muchos, como Niels Bohr, bastaba con afirmar que la realidad no existe de forma definida hasta que se mide. Pero otros, como Eugene Wigner, fueron más allá. Se atrevieron a decir lo que casi nadie quería oír, que es la conciencia humana la que genera la realidad. Wigner propuso una idea radical, que el colapso cuántico no ocurre en la máquina de medir, ni en la pantalla fluorescente, sino en la mente del observador. Que el mundo físico no es verdaderamente físico hasta que alguien lo percibe. Hasta que alguien lo piensa. Como si el pensamiento, ese fenómeno tan íntimo, tan invisible, fuera en realidad la pluma que escribe el guión del universo. Y aquí es donde el abismo se abre por completo. Porque si eso es cierto, entonces lo que tú eres no es un mero accidente biológico. No eres una colección de átomos flotando en una roca cualquiera. Eres el centro de una experiencia que define lo real. Una especie de chispa consciente que, al mirar, hace que lo observado exista. Este punto ha dividido a los científicos como pocas ideas en la historia. Muchos se resisten. Prefieren pensar que hay una explicación aún por descubrir. Que no hace falta invocar la conciencia para entender la mecánica cuántica. Que hay variables ocultas, reglas que aún no comprendemos. Pero hasta hoy, ninguna teoría ha logrado explicar el colapso sin tocar, al menos de refilón, el papel del observador.
La idea es tan incómoda porque socava uno de los pilares del pensamiento científico, la objetividad. Si el mundo cambia al ser observado, entonces no hay observación neutral. No hay distancia entre tú y el fenómeno. No eres un testigo. Eres parte del experimento, parte del sistema. Y si eso es así, entonces la frontera entre el mundo exterior y el interior comienza a desdibujarse. ¿Dónde termina el universo y dónde comienzas tú? ¿Qué tan separados estamos de aquello que creemos observar desde lejos? La conciencia, que durante siglos fue el gran misterio de la filosofía, aparece ahora en el corazón mismo de la física. Ya no como una consecuencia de la materia, sino como un actor, como un ingrediente esencial para que la materia tenga forma, para que el tiempo fluya, para que el espacio se manifieste. ¿Podría ser que el universo, en su totalidad, sea una estructura sensible a la percepción? Una red de posibilidades que solo se materializa cuando una conciencia, como la tuya, la observa? ¿Y si lo que llamamos realidad fuera solo una respuesta a nuestra presencia? No se trata de magia. Se trata de aceptar que, a escalas diminutas, el mundo no se comporta como pensábamos. Que nuestras categorías mentales no encajan con lo que ocurre cuando nadie está mirando. Y que, al mirar, lo que hacemos no es ver, sino decidir. Collapsar. Elegir entre millones de posibilidades flotando en un mar invisible. Este es el momento en el que la física cuántica deja de ser un asunto de laboratorio para convertirse en una inquietud existencial. ¿Por qué? Si la conciencia participa en la creación de la realidad, entonces lo que piensas, lo que observas, lo que decides, importa. No solo para ti, sino para el universo mismo. Quizá por eso el experimento de la doble rendija genera tanta incomodidad. No porque sea complejo, sino porque pone en evidencia algo que hemos intentado negar durante siglos, que la mente no es una espectadora, es protagonista. Que tu conciencia no es una casualidad dentro del universo, sino que el universo puede ser una consecuencia de tu conciencia. Y si esto es así, si el observador no solo observa, sino que crea, entonces lo que nos espera no es solo una nueva física, sino una nueva visión de lo humano. En el próximo capítulo entraremos en el corazón de este misterio. ¿Qué es esa función de onda que colapsa? ¿Qué significa que algo esté en superposición? ¿Y cómo puede algo ser muchas cosas a la vez, hasta que tú decides cuál? Capítulo 5. La función de onda. Posibilidades infinitas a la espera de una mirada. ¿Qué significa realmente decir que algo está en superposición? Es una palabra que habrás escuchado antes, una y otra vez, en charlas, en libros, en documentales. ¿Pero la entiendes? ¿Comprendes lo que implica? No en el papel, sino en tu visión del mundo, porque detrás de esa palabra técnica se esconde uno de los misterios más profundos de toda la ciencia moderna. Uno que no solo desafía tu lógica, sino que también pone en duda tu sentido de lo real. Superposition es el estado en el que una partícula no es una cosa ni otra, sino ambas al mismo tiempo. Un electrón no está aquí o allí, está en ambos lugares. No tiene una velocidad rápida o lenta, tiene todas las velocidades posibles. No es una partícula ni una onda. Es una nube de probabilidades. Una colección de futuros en espera. Un espectro de posibilidades puras, esperando a colapsar en algo definido. Esperando, quizás, por ti. Esta es la esencia de la función de onda. Una entidad matemática, sí, pero también algo más. Una expresión de lo potencial. Una ecuación que no describe lo que es, sino lo que podría ser. Cada partícula, cada electrón, cada fotón, cada átomo, vive en ese estado borroso, ambivalente, incierto. Y lo más perturbador de todo, no es que no sepamos en qué estado se encuentra. Es que no tiene ninguno, hasta que alguien lo mide. Imagina por un instante un dado. Antes de lanzarlo, sabes que puede salir 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Pero una vez lanzado, el resultado está ahí, fijo, determinado. La mecánica cuántica te diría que el dado, mientras gira en el aire, no tiene aún un número. Tiene todos. Es 1 y 6 al mismo tiempo. Es 3 y 4. Y solo cuando cae, y tú lo ves, se convierte en uno solo. Pero en el mundo cuántico, no hay mesa. No hay aire. No hay caída. Lo único que convierte esa probabilidad en una realidad concreta es la observación. El acto de mirar, de preguntar, de forzar al sistema a definirse. Y al hacerlo, toda la riqueza, toda la plenitud de lo posible, colapsa en una sola opción. El resto se desvanece, como si nunca hubiera existido. La función de onda es la metáfora matemática de ese estado anterior. Un mapa de lo que podría ser.
Un canto de universos potenciales, todos latiendo al unísono, hasta que uno de ellos se vuelve real. No porque sea el más fuerte, ni el más lógico, sino porque fue elegido. No por ti, no del todo, pero tampoco sin ti. Y ahora la pregunta inevitable: ¿qué significa esto para nosotros? ¿Qué implica vivir en un universo donde las cosas no son, hasta que alguien las mira? La respuesta es doble. Por un lado, implica que el mundo no está completamente ahí fuera, esperando ser explorado como una tierra firme. Implica que cada rincón de la realidad contiene una inmensidad de posibilidades, como un libro aún no escrito, como una sinfonía cuya nota inicial aún no ha sonado. Por otro lado, implica que somos parte del proceso, que somos, de alguna manera, coautores del mundo. No es que todo dependa de ti. No es que puedas colapsar la función de onda a voluntad. Pero si estás, inevitablemente, entrelazado con el acto. Eres una variable más. Una presencia que cambia el resultado, que define el contorno de lo real. Y hay más. Porque la función de onda no solo describe partículas sueltas. También puede describir sistemas completos. Moléculas. Células. Gatos. Y aunque suene absurdo, incluso tú mismo podrías estar, en alguna dimensión profunda, en un estado de superposición. Vivo y muerto. Decidiendo y sin decidir. Caminando por múltiples caminos, hasta que uno se vuelve real. Esa es la base del famoso experimento mental del gato de Schrödinger. Un gato, encerrado en una caja, está vivo y muerto a la vez, hasta que alguien abre la tapa. No porque el gato no tenga vida propia, sino porque la función de onda del sistema completo, gato, caja, partícula, aún no ha colapsado. Es un cuento cruel, pero profundamente revelador. Porque si algo tan cotidiano como la vida o la muerte de un ser depende de un colapso de posibilidad, entonces la realidad no es un continuo. Es una lección, un acto, un desenlace que necesita de ti. Volvemos, una vez más, a la misma imagen. La realidad como una ola. Una vibración que se extiende sin límite. Pero una ola que, cuando la miras, se convierte en partícula. En punto. En evento. En historia. Como si el universo estuviera esperando, no a ser entendido, sino a ser sentido. A ser presenciado. ¿Y si todo lo que ves, todo lo que crees sólido, está sostenido sobre esa ola? ¿Y si la materia no es más que la parte visible de una danza mucho más profunda? Una danza de potenciales. Quizá la función de onda no sea solo una herramienta matemática. Quizá sea un espejo. Uno que nos muestra que lo real no es un estado, sino una posibilidad cumplida. Y si eso es cierto, si cada partícula, cada instante, cada decisión es una bifurcación entre futuros posibles, ¿qué estás colapsando tú ahora mismo? ¿Y qué podría haber sido, si no hubieras mirado? Capítulo 6. El colapso de la función de onda. El universo no decide hasta que tú lo miras. Saludos de nuevo, mentes curiosas, y bienvenidos al Observador Cuántico. Hemos desvelado la inquietante idea de la simulación, hemos sentido el pulso del vacío cuántico, nos hemos asombrado con el principio holográfico y los píxeles cósmicos, y hemos contemplado los glitches cósmicos y el argumento de Bostrom. Hoy, nos sumergimos en el corazón palpitante de la mecánica cuántica, en el fenómeno que la hace tan extraña y tan fascinante, el colapso de la función de onda. Prepárense, porque este concepto no solo desafía nuestra intuición más arraigada, sino que nos obliga a aceptar una verdad profundamente perturbadora, que lo que percibimos como real puede no existir realmente en una forma definida hasta que nuestra mirada, o una medición, lo haga concreto. Imagina por un instante que la realidad es como un lienzo en blanco, mejor aún, como una niebla de posibilidades. En nuestro mundo cotidiano, si tienes una moneda girando en el aire antes de caer, sabes que ya es cara o cruz, simplemente no sabes cuál. Su estado está predeterminado. Pero en el reino diminuto de las partículas subatómicas, las reglas son radicalmente diferentes, casi como si estuviéramos en un sueño lúcido donde la lógica se difumina. La mecánica cuántica nos dice que las partículas, como electrones, fotones o incluso átomos pequeños, no existen en un estado definido antes de ser observadas. En cambio, existen en un estado de superposición. ¿Qué significa esto? Significa que pueden estar en múltiples lugares al mismo tiempo. Un electrón no está aquí o allá, sino que está, increíblemente, en aquí y allá a la vez. No tiene un spin definido hacia arriba o hacia abajo, sino que posee ambos spins simultáneamente. Es un limbo de potencial, un abanico de futuros cuánticos esperando ser decididos, como un actor que espera entre bastidores, listo para interpretar cualquier papel.
Este estado de todas las posibilidades se describe matemáticamente con algo llamado función de onda, un mapa de probabilidades que nos dice dónde es más probable encontrar una partícula o qué propiedades es más probable que tenga. Y entonces, aquí viene el giro, la parte que ha inquietado a los científicos durante casi un siglo. ¿Qué ocurre cuando observamos? Cuando interactuamos con esa partícula, cuando la medimos, esa superposición mágica se rompe. La función de onda colapsa. La partícula elige un único estado definitivo de entre todas las innumerables posibilidades que tenía. Es como si el acto de mirar, de intentar saber, obligara a la realidad a decidirse. Lo que antes era una nebulosa de podría ser, se convierte en un es concreto. La moneda, al ser observada, no solo revela su estado, sino que lo define en ese instante preciso. El ejemplo más elocuente y famoso de este fenómeno es, sin duda, el experimento de la doble rendija, al que ya hemos hecho alusión. Si lanzas partículas subatómicas, como electrones, una a una hacia una pantalla que tiene dos pequeñas aberturas, y no los observas, algo asombroso sucede. Los electrones, contra toda lógica, se comportan como ondas, creando un patrón de interferencia en la pantalla de detección detrás de las rendijas. Este patrón es el mismo que crearían las ondas de agua si pasaran por dos aberturas, como si cada electrón hubiera pasado por ambas rendijas a la vez. Es un comportamiento desconcertante, propio de una onda que se interfiere consigo misma, no de una partícula individual. Pero aquí viene lo verdaderamente alucinante. Si decides colocar un detector en una de las rendijas para observar por cuál camino pasa el electrón, para ver su trayectoria, el patrón de interferencia desaparece. Los electrones, de repente, actúan como partículas individuales. Pasan por una rendija o por la otra, y el patrón resultante en la pantalla cambia drásticamente para mostrar solo dos líneas de impacto, como si los electrones supieran que los estás mirando y se comportaran de manera diferente. Es como si la propia conciencia de ser observado alterara su comportamiento fundamental. Este es, para muchos, el mayor misterio de la física moderna. ¿Qué es exactamente lo que constituye una observación que causa este colapso? ¿Es el acto de un dispositivo de medición, sin más? ¿O es la conciencia humana la que juega un papel crucial? Este debate ha dividido a los físicos durante casi un siglo, dando lugar a innumerables discusiones, teorías, sí, algunas noches de insomnio para las mentes más brillantes. Algunos argumentan que cualquier interacción con el entorno que registre información, un proceso llamado de coherencia cuántica, es suficiente para causar el colapso, sin necesidad de una mente consciente. Otros, sin embargo, han sugerido que la conciencia humana, o al menos un observador consciente con capacidad de interpretar la información, es necesaria para que la función de ondas se fije en una realidad. Figuras como John von Neumann y Eugene Wigner, pilares de la física cuántica, incluso exploraron la idea de que la conciencia era el motor final del colapso. Si esta última interpretación, la que otorga un papel central a la conciencia, es correcta, entonces las implicaciones son vertiginosas para tu propia existencia. Significaría que la realidad no es un telón de fondo fijo y objetivo que simplemente está ahí, esperando ser descubierto. En cambio, es un lienzo en blanco o un potencial flotante hasta que nuestra propia mente, a través del acto de la observación o la interpretación, le da forma y la solidifica. La luna no tendría una posición definida hasta que alguien la observa. Un átomo no tendría un spin específico hasta que es medido. Lo que percibes como sólido, tangible y real a tu alrededor, podría ser, en un nivel fundamental, un mar de posibilidades cuánticas que se consolidan en el aquí y ahora preciso de tu atención. Esta idea es tan emocionante como aterradora. Nos convierte en participantes activos en la creación de la realidad, no en meros receptores pasivos. El universo no está simplemente ahí afuera, con todas sus propiedades ya establecidas. Está, en cierto sentido, esperando que le demos forma con nuestra mirada, con nuestra interacción. Es una verdad que desafía nuestra lógica cotidiana, que rompe con todo lo que hemos aprendido desde niños, pero que es la piedra angular, el fundamento mismo de la física moderna. El colapso de la función de onda no es un capricho exótico de las matemáticas, es la realidad misma, mostrándonos que la existencia es mucho más maleable, y nuestra mente mucho más poderosa, de lo que jamás nos atrevimos a imaginar. El universo no decide hasta que tú lo miras, y en esa mirada, en ese acto de observación, se revela una verdad que cambiará para siempre tu percepción de la existencia. Capítulo 7. El universo como una simulación. Vivimos en un experimento cuántico. Saludos, mentes que no temen cuestionar, y bienvenidos al Observador Cuántico.
Hemos desentrañado el misterioso colapso de la función de onda, esa idea profundamente inquietante de que el universo no decide su estado hasta que lo miras, y como la propia conciencia podría ser el factor desencadenante. Hoy, vamos a dar un paso aún más audaz, conectando este comportamiento cuántico con una de las hipótesis más radicales y debatidas de nuestro tiempo, la posibilidad de que vivimos en una simulación. Prepárense, porque si las leyes de la física son realmente programas de computadora, y si el universo entero fuera un gigantesco experimento de doble rendija, ejecutándose para nosotros. La idea de que nuestra realidad es una simulación no es nueva. Ha estado presente en la filosofía desde la antigua Grecia, con la alegoría de la caverna de Platón, hasta resonar en las películas y la ciencia ficción de nuestra era. Pero hoy, esta noción cobra una fuerza inquietante, no solo por la especulación, sino por los profundos descubrimientos de la física cuántica y las reflexiones de algunas de las mentes más brillantes de nuestro tiempo. Si el universo es un programa de computadora, entonces el colapso de la función de onda, ese acto en el que la realidad se solidifica a partir de la probabilidad, podría ser una característica clave de optimización de esa simulación, una especie de truco ingenioso del programador cósmico. Piénsenlo así, si una civilización extremadamente avanzada, con capacidades computacionales inimaginables, estuviera ejecutando una simulación de un universo, no tendría sentido computar y renderizar cada detalle de cada átomo en todo el cosmos en todo momento. Sería una carga de procesamiento inmensa e innecesaria, una ineficiencia que incluso los programadores humanos buscan evitar. En cambio, sería mucho más eficiente que el programa solo renderizara la realidad cuando fuera activamente observada o cuando se interactuara directamente con ella. Es el mismo principio que utilizan los motores de videojuegos de mundo abierto. No renderizan cada hoja de hierba en todo el mapa de una sola vez. Solo generan los gráficos y la física de las áreas donde el jugador está presente, ahorrando así recursos masivos. El colapso de la función de onda encaja de manera asombrosa en este modelo computacional. Las partículas subatómicas existirían en un estado de superposición, como datos latentes, sin renderizar, esperando ser llamados a la acción. Y solo cuando un observador dentro de la simulación, ya sea una mente consciente, como la tuya, o un detector programado para recopilar información, interactúa con ellas, el sistema colapsa. Esas posibilidades en una realidad definida, renderizando el resultado que experimentamos. El universo no sería un objeto físico preexistente que simplemente observamos. Sería, en cambio, un proceso de información que se manifiesta dinámicamente a medida que interactuamos con él. Una danza constante entre el código y la experiencia. Esta visión resuena con las ideas de grandes pensadores. Físicos de la talla de John Archibald Wheeler, uno de los gigantes de la física del siglo XX y mentor de Richard Feynman, sugirió un concepto similar con su famoso lema "It from bit", del bit surge el eso. Para Wheeler, el universo no es un telón de fondo independiente. En cambio, cobra existencia, o el eso, la realidad física, a través de la información fundamental, el bit, y esta información se actualiza y se manifiesta a través de los actos de observación. Esta perspectiva nos dice que la información no es solo algo que el universo contiene, sino algo que el universo es en su esencia más profunda. Y si el universo es información, y esa información se procesa de manera que la observación es clave, entonces la simulación parece una descripción muy adecuada. Y no son solo los físicos teóricos quienes contemplan esto. Figuras públicas y visionarios tecnológicos como Elon Musk, el empresario detrás de Tesla y SpaceX, han argumentado públicamente que la probabilidad de que no estemos viviendo en una simulación es de 1 en miles de millones, lo que implica que es casi una certeza que sí lo estamos. Su razonamiento es simple, potente y se basa en la extrapolación tecnológica. Si la tasa de mejora tecnológica, especialmente en el ámbito de la realidad virtual, la inteligencia artificial y las simulaciones inmersivas, continúa su trayectoria actual, es casi inevitable que las civilizaciones futuras, si sobreviven y no se autodestruyen, desarrollen la capacidad de crear simulaciones indistinguibles de la realidad. Y si pueden crear billones de estas simulaciones ancestrales, simulaciones de sus propios antepasados, entonces la probabilidad estadística de que nosotros seamos la realidad base original se vuelve astronómicamente pequeña, casi nula. Es un argumento puramente de probabilidades. Imagina un universo donde cada partícula fundamental es como un bit de información, y cada interacción es un cálculo. Los glitches o anomalías que hemos discutido en capítulos anteriores, la materia oscura, la energía oscura, la fina sintonía de las constantes físicas, podrían ser interpretados no como misterios insolubles de la física,
sino como características del código, ajustes finos o parches del programador para que la simulación funcione como se desea, o incluso como limitaciones inherentes al hardware cósmico. Son las señales de que hay una ingeniería detrás, de que algo está siendo activamente mantenido o ajustado. La idea de que el universo es un gigantesco experimento de doble rendija es una metáfora poderosa. Estamos viviendo en un mundo donde la realidad es fluida, probatoria y probabilística hasta que una observación la ancla. Si esta es la naturaleza intrínseca del universo a su nivel más fundamental, ¿no es la simulación la explicación más elegante y unificadora? Una simulación que no solo imita la realidad, sino que es la realidad misma, un programa tan sofisticado que es capaz de generar conciencia y la ilusión de un universo objetivo. La aceptación de esta hipótesis, aunque pueda parecer perturbadora al principio, no disminuye la maravilla del universo. Al contrario, la amplifica. Nos obliga a ver el cosmos no solo como un lugar de materia y energía que simplemente existe, sino como una obra maestra de la información y la computación. Nos hace preguntar, ¿quién es el programador? ¿Y cuál es el propósito de este vasto experimento? El universo como simulación no es solo una idea extravagante de la ciencia ficción, es una consecuencia lógica de algunas de las teorías más profundas de la física, un eco de nuestro propio desarrollo tecnológico, y una invitación a ver la existencia bajo una luz radicalmente diferente. Quizás, al mirar la doble rendija, no solo estamos observando partículas, sino el propio código de la realidad que nos envuelve. Capítulo 8. Gatos, probabilidades y locura. El legado de Schrödinger. Saludos, amantes de las paradojas, y bienvenidos una vez más al Observador Cuántico. Hemos abordado el colapso de la función de onda, esa misteriosa danza donde la realidad se solidifica a partir de las probabilidades, y hemos explorado la inquietante posibilidad de que el universo mismo sea una simulación. Hoy, nos adentraremos en una de las analogías más famosas y a la vez más disparatadas y escalofriantes de la mecánica cuántica, el infame gato de Schrödinger. Prepárense, porque este experimento mental no solo ilumina las paradojas más profundas del mundo subatómico, sino que refleja las mismas preguntas fundamentales que el experimento de la doble rendija, llevándonos al borde de lo que, para la lógica cotidiana, parece una auténtica locura. El experimento de la doble rendija nos mostró que una partícula puede estar en múltiples lugares a la vez, o pasar por dos rendijas simultáneamente, hasta que la observamos. Este comportamiento, tan ajeno a nuestra experiencia diaria y a las leyes de la física clásica, fue una fuente de profunda consternación y frustración para los padres fundadores de la mecánica cuántica, quienes luchaban por reconciliar las ecuaciones con una realidad comprensible. Erwin Schrödinger, uno de los pioneros de la teoría de ondas y premio Nobel de Física, estaba particularmente incómodo con la idea de que un objeto no tuviera una realidad definida hasta ser observado. Para ilustrar lo absurdo, o al menos lo contraintuitivo, de esta interpretación, propuso en el año 1935 un experimento mental que llevaría las extrañezas cuánticas al mundo macroscópico, un mundo donde vivo o muerto no debería ser un estado ambiguo. Imagina la siguiente configuración, que bien podría ser la premisa de una película de terror psicológico. Tomas un gato, una criatura viva, y lo encierras herméticamente en una caja de acero sellada, completamente aislada del exterior. Dentro de esta caja, junto con el gato, se instala un dispositivo infernal. Este dispositivo contiene una pequeñísima cantidad de una sustancia radiactiva, tan pequeña que, en el lapso de una hora, hay exactamente un 50% de posibilidades de que un solo átomo de esa sustancia se desintegre, emita una partícula, y un 50% de posibilidades de que no lo haga. Si el átomo se desintegra, la partícula emitida activa un contador Geiger. El contador, a su vez, está conectado a un martillo que, al ser activado, rompe un frasco que contiene ácido cianhídrico, un veneno letal. Si el átomo no se desintegra, el veneno no se libera y el gato permanece ileso. Ahora, la clave de la paradoja, la parte que nos hace cuestionar nuestra propia cordura. Según los principios de la mecánica cuántica, ese átomo radiactivo, antes de ser observado de interactuar con el mundo exterior, existe en una superposición de estados. Está a la vez desintegrado y no desintegrado. Y si el destino del gato está directamente ligado al estado de ese átomo, entonces el gato, dentro de la caja, sin que nadie lo observe desde fuera, también debe existir en una superposición de estados macroscópicos. El gato de Schrödinger, por lo tanto, está a la vez vivo y muerto al mismo tiempo, hasta que abrimos la caja y lo observamos. Esta es la locura que Schrödinger quería destacar con su ejemplo.
Nuestra intuición más básica y nuestra experiencia diaria gritan que el gato debe estar vivo o muerto dentro de la caja, incluso si nosotros, como observadores externos, no lo sabemos. La idea de que una criatura viva y compleja pueda existir en un estado de limbo metafísico entre la vida y la muerte hasta que un observador humano o un registro externo la mire es profundamente perturbadora. Y, sin embargo, es una extrapolación lógica directa de lo que la mecánica cuántica nos dice sobre el comportamiento de la realidad a nivel subatómico. Si los electrones pueden estar en dos lugares a la vez, ¿por qué no un gato en dos estados biológicos a la vez? La paradoja del gato de Schrödinger no fue diseñada como una afirmación de que los gatos realmente existen en un estado zombie cuántico. Fue, en cambio, una crítica mordaz a la interpretación de Copenhague, que dominaba en ese momento y que sugiere que la observación es lo que causa el colapso de la función de onda. Schrödinger, junto con Albert Einstein y otros físicos de la época, creía que la mecánica cuántica, si llevaba a tales absurdos en el mundo macroscópico, debía ser una teoría incompleta o que le faltaba algo fundamental para describir la realidad. Pero el legado del gato de Schrödinger va mucho más allá de ser una mera crítica histórica. Se ha convertido en la analogía más poderosa y vívida para explicar la extrañeza de la superposición y el colapso cuántico a una audiencia general. Nos obliga a confrontar la desconcertante realidad de que el mundo a su nivel más fundamental no se comporta de la manera que esperamos de nuestros objetos cotidianos. La incertidumbre no es solo una falta de conocimiento por nuestra parte, es una característica inherente a la existencia misma de la realidad cuántica. ¿Cómo se conecta esto directamente con el experimento de la doble rendija? El gato de Schrödinger es, en esencia, una versión magnificada y llevada al absurdo del comportamiento de la doble rendija. En la doble rendija, el electrón está en una superposición de pasar por la rendija A y pasar por la rendija B. Solo cuando lo observamos o lo detectamos, colapsa a pasar por la rendija A o pasar por la rendija B. Con el gato, la superposición se extiende a un sistema mucho más complejo y a una escala mucho mayor. El átomo, el contador Geiger, el veneno, y finalmente, el gato mismo. El principio subyacente es el mismo. Un sistema existe en una nebulosa de posibilidades hasta que una interacción, una observación o un registro que de alguna manera elimina las ambigüedades, lo obliga a elegir una realidad única y tangible. Este experimento mental nos empuja a los límites de nuestra comprensión. Si la superposición es real, y si puede extenderse a objetos macroscópicos bajo ciertas condiciones, aunque extremadamente difíciles de mantener en la práctica debido a la decoherencia, entonces la realidad es mucho más fluida, más programable de lo que podríamos haber imaginado. La pregunta de cuándo o dónde ocurre el colapso, si es que ocurre, sigue siendo uno de los mayores desafíos no resueltos de la física moderna. ¿Es cuando un fotón golpea el detector? ¿Cuando el contador Geiger registra la desintegración? ¿O solo cuando la conciencia humana del científico abre la caja y percibe el estado del gato, forzando así la realidad a consolidarse en vivo o muerto? El legado imperecedero de Schrödinger es que nos obliga a aceptar que el universo, en su núcleo más íntimo, opera de maneras que desafían nuestra lógica cotidiana, que van más allá de lo que nuestra experiencia nos dicta. Es un universo donde las probabilidades no son solo una falta de información por nuestra parte, sino una parte intrínseca de la realidad misma, esperando ser elegidas. Y donde la línea que separa al observador de lo observado se vuelve peligrosamente, casi vertiginosamente, borrosa. El gato de Schrödinger, en su estado de locura viva muerta, es un recordatorio constante de que la realidad no es tan simple como parece, y que nuestra propia mirada podría ser el acto fundamental que decide su destino, y con ello. Capítulo 9. Interpretaciones cuánticas, muchas mentes, muchos mundos. Saludos, constructores de realidades, y bienvenidos al Observador Cuántico. Hemos desentrañado el colapso de la función de onda, ese acto misterioso donde la realidad se solidifica, y hemos explorado el legado perturbador del gato de Schrödinger, esa criatura que existe en un limbo entre la vida y la muerte. Hoy, nos aventuramos en el terreno más filosófico y especulativo de la mecánica cuántica, el vasto y diverso universo de las interpretaciones cuánticas. Prepárense, porque el misterio del comportamiento de las partículas subatómicas es tan profundo que ha generado una multitud de hipótesis audaces para darle sentido, desde las visiones más sobrias hasta las más provocadoras y surrealistas. El problema fundamental es este: las ecuaciones de la mecánica cuántica, que describen el comportamiento del universo a su escala más pequeña, funcionan increíblemente bien. Son, sin exageración, las teorías más precisas y exitosas en la historia de la ciencia.
Predicen con exactitud el comportamiento de las partículas, la emisión de luz, la estructura de los átomos, y han dado lugar a toda la tecnología moderna, desde los láseres hasta los transistores que hacen posible que ahora mismo me escuches. Pero cuando intentamos entender qué significa realmente que una partícula esté en superposición o que la función de onda colapse, cuando intentamos dibujar una imagen mental de lo que está ocurriendo, nuestra intuición se rompe en mil pedazos. No hay una única interpretación de la mecánica cuántica universalmente aceptada, lo que lleva a un fascinante y, a veces, contradictorio abanico de posibilidades. La interpretación más antigua y, durante mucho tiempo, la más dominante, es la interpretación de Copenhague. Desarrollada principalmente por los gigantes Niels Bohr y Werner Heisenberg en la década de 1920, esta interpretación es eminentemente pragmática y un tanto enigmática en sus implicaciones. Su postulado central es que las partículas cuánticas no tienen propiedades definidas, como posición o momento, antes de ser medidas. Solo cuando un acto de observación o medición ocurre, la función de onda colapsa y el sistema se elige un estado definitivo y observable. La interpretación de Copenhague nos dice, en esencia, que no debemos preocuparnos por lo que está pasando realmente entre las observaciones. La matemática nos da la probabilidad de los resultados, y eso es suficiente. Es como si la realidad se negara a revelar sus secretos más allá de lo que podemos medir, sugiriendo que la propia pregunta sobre la realidad objetiva de un objeto cuántico antes de ser medido es, en sí misma, metafísica y sin sentido. Para los adherentes, es la forma más limpia y menos especulativa de lidiar con la extrañeza cuántica, aceptando que el mundo es simplemente así de inherentemente extraño e impredecible a ese nivel fundamental. Pero esta solución a la paradoja cuántica no satisfizo a todos. Albert Einstein, por ejemplo, nunca aceptó la naturaleza inherentemente probabilística de la mecánica cuántica, famoso por su frase «Dios no juega a los dados». Quería una teoría que describiera una realidad subyacente objetiva y determinista, incluso si no la observábamos. Esta insatisfacción abrió la puerta a otras interpretaciones, algunas de ellas tan audaces que desafían nuestra propia concepción de la existencia. Una de las más provocadoras y, para muchos, verdaderamente surrealistas, es la interpretación de los muchos mundos, Many Worlds Interpretation, MW, propuesta por el físico Hugh Everett III en el año 1957. A diferencia de Copenhague, que dice que la función de onda colapsa, Everett propuso que nunca hay un colapso. En cambio, cada vez que ocurre una medición o una interacción cuántica, el universo se divide, o bifurca, en un número inmenso, quizás infinito, de universos paralelos. En uno de esos universos, el átomo de Schrödinger se desintegra y el gato está muerto. En otro, el átomo no se desintegra y el gato está vivo. Y en cada uno de estos universos paralelos, existe una copia tuya que experimenta ese resultado específico. Tú, el observador, también te divides junto con el universo. Esta interpretación resuelve el problema del colapso de la función de onda al simplemente decir que todos los resultados posibles realmente ocurren, cada uno en su propio universo separado y tan real como el nuestro. Es una idea inmensamente audaz que elimina la necesidad de un observador especial que cause el colapso, pero a cambio, postula una proliferación infinita de realidades. Para algunos, es una solución elegante que preserva el determinismo. Todas las posibilidades se realizan, solo en diferentes universos, mientras que para otros, es una carga ontológica insoportable, una explicación que parece aún más extraña y menos parsimoniosa que el problema original. Si vives en un universo donde cada decisión, cada fluctuación cuántica crea una nueva rama de la realidad, tu yo se fragmenta en infinitas copias, experimentando todos los futuros posibles. Más recientemente, han surgido otras interpretaciones, cada una con su propia forma de abordar el enigma cuántico. Tenemos la teoría de de Broglie-Bohm, también conocida como la teoría de la onda piloto, que postula que las partículas tienen una posición y un momento definidos en todo momento, eliminando la superposición como algo real, pero que también están guiadas por una onda piloto invisible que las dirige. Esta onda piloto no colapsa, sino que evoluciona de manera determinista, dando lugar a los resultados probabilísticos que observamos. Y la interpretación relacional de la mecánica cuántica, que sugiere que las propiedades de un sistema cuántico no son absolutas, sino que solo existen en relación con un observador o un sistema de referencia particular. Es como si la realidad fuera una vasta red de relaciones e interacciones, y las propiedades solo se manifiestan en ese contexto, no de forma aislada.
Estas interpretaciones no son solo ejercicios intelectuales para físicos, tienen implicaciones profundas para nuestra comprensión de la realidad misma, de la conciencia, crucialmente, del libre albedrío. Si la interpretación de Copenhague es correcta, nuestra mirada es fundamental. Si los muchos mundos son reales, cada elección que hacemos bifurca el universo, multiplicando las realidades. Si la realidad es relacional, nuestra existencia es un nudo dinámico en una red de interacciones constantes. El hecho de que no haya una respuesta definitiva sobre qué interpretación es la correcta subraya la profundidad inaudita del misterio cuántico. La ciencia nos da las herramientas para describir cómo se comporta el universo con una precisión asombrosa, pero la pregunta de por qué se comporta así, o qué es en su esencia más fundamental, sigue siendo un campo abierto para la filosofía y la especulación más audaz. Las interpretaciones cuánticas son, en última instancia, los intentos más profundos y fascinantes de la mente humana por dar sentido a lo que desafía nuestra razón, por encontrar un patrón en lo que parece ser la locura fundamental de la existencia. Muchas mentes, muchos mundos, y un solo gran misterio que nos invita a seguir buscando, a seguir cuestionando, y a seguir expandiendo los límites de lo que consideramos posible. Capítulo 10. ¿Qué dice la ciencia actual? Nuevos experimentos, viejos misterios. Saludos, investigadores incansables, y bienvenidos al Observador Cuántico. Hemos navegado por el colapso de la función de onda, el legado del gato de Schrödinger, y las múltiples interpretaciones cuánticas que intentan dar sentido a lo inexplicable. Hoy, es crucial preguntar, ¿ha resuelto la física moderna el misterio de la doble rendija? ¿Han los avances tecnológicos, las mentes brillantes y los miles de millones invertidos en la investigación cuántica logrado desentrañar finalmente este enigma fundamental? Repasaremos los experimentos más recientes, desde las interferencias con moléculas gigantes hasta los intentos de eliminar por completo al observador humano. A pesar de los avances tecnológicos asombrosos y el rigor científico, la sombra del misterio cuántico persiste, más desafiante y enigmática que nunca. El experimento de la doble rendija, en sus diversas y cada vez más sofisticadas formas, sigue siendo el santo grial de la física cuántica, el campo de pruebas definitivo donde las extrañezas cuánticas se manifiestan con mayor claridad. Es el crisol donde nuestras intuiciones clásicas sobre la realidad se quiebran. A lo largo de las décadas, los científicos no se han contentado con replicar el efecto con partículas individuales como electrones y fotones. Han empujado los límites de lo posible, intentando reproducir el fenómeno de la superposición y el colapso con objetos cada vez más grandes y complejos, buscando el punto exacto donde lo cuántico da paso a lo clásico, si es que ese punto existe. Uno de los avances más impresionantes y reveladores en las últimas décadas ha sido la realización de experimentos de interferencia con moléculas gigantes. Imaginen la escala, ya no hablamos de partículas elementales, sino de moléculas que contienen cientos e incluso miles de átomos. En laboratorios de vanguardia, como el famoso grupo de investigación de Marcus Arndt en la Universidad de Viena, se ha logrado hacer pasar moléculas complejas, como los fullerenos, estructuras de carbono esféricas, parecidas a balones de fútbol, que contienen 60 o más átomos de carbono, o incluso biomoléculas aún más grandes, por una doble rendija. ¿El resultado? Sorprendentemente, siguen mostrando un patrón de interferencia. Esto significa que estos objetos, relativamente grandes y complejos para el mundo cuántico, también existen en una superposición de pasar por ambas rendijas a la vez hasta que son observados o interactúan con su entorno. Esto estira aún más nuestra intuición, haciendo que el salto de lo microscópico a lo macroscópico, donde esperamos una realidad definida, se sienta menos abrupto y más gradual. La realidad parece ser cuántica a escalas que se acercan cada vez más a nuestro mundo familiar, borrando la línea que pensábamos que las separaba. Pero el gran enigma de la observación y el colapso sigue sin resolverse, aunque la ciencia ha logrado refinar su comprensión. Los científicos han diseñado y ejecutado ingeniosos experimentos para intentar eliminar al observador humano de la ecuación, buscando dilucidar si es la conciencia lo que causa el colapso. Se utilizan detectores automáticos, ordenadores que registran los datos sin intervención humana directa, e incluso la luz ambiental o las vibraciones térmicas se consideran observadores. Y, sorprendentemente, o no, dependiendo de la interpretación a la que te adhieras, el resultado es consistente. El patrón de interferencia desaparece en cuanto se registra la información del camino de la partícula, incluso si ningún humano mira la pantalla de la computadora en ese momento. Esto sugiere que no es la conciencia humana per se la que causa el colapso, sino el acto de la medición o la interacción que extrae información sobre el sistema.
Es la decoherencia cuántica que hemos mencionado, la interacción inevitable del sistema cuántico con su entorno, lo que destruye la superposición y hace que el sistema se comporte de forma clásica. Sin embargo, aunque la decoherencia es una explicación poderosa de cómo los sistemas cuánticos se vuelven clásicos, no resuelve completamente el misterio fundamental del colapso. ¿Por qué? ¿Qué es la medición en su esencia más profunda? ¿Cuándo exactamente un sistema se mide a sí mismo lo suficiente como para colapsar? La línea entre el sistema cuántico y el observador, sea este un aparato de laboratorio, el entorno o una mente, sigue siendo fundamentalmente borrosa. Las ecuaciones de la mecánica cuántica no nos dicen cuándo o por qué ocurre el colapso, simplemente nos dicen qué ocurre y cómo calcular sus probabilidades. La pregunta sigue siendo, ¿es el colapso un proceso físico fundamental, una característica inherente del universo, o es una ilusión que surge de nuestra incapacidad para ver el multiverso subyacente de los muchos mundos, o quizás una limitación de una simulación cósmica? Un campo fascinante y en auge que ha surgido en las últimas décadas es el de la computación cuántica. Si podemos manipular qubits, bits cuánticos que, gracias a la superposición, pueden estar en un estado de 0 y 1 a la vez, y gracias al entrelazamiento, pueden estar conectados instantáneamente sin importar la distancia. Estamos aprovechando el corazón mismo de la extrañeza cuántica. Los ordenadores cuánticos buscan mantener los sistemas en superposición y entrelazamiento el mayor tiempo posible para realizar cálculos complejos a una velocidad que los ordenadores clásicos nunca podrían igualar. Pero incluso aquí, en la vanguardia de la tecnología, el colapso es la némesis. La decoherencia es el enemigo, ya que destruye los delicados estados cuánticos útiles para el cálculo. Es una lucha constante contra la observación accidental que colapsa la función de onda y arruina el cálculo cuántico. La tecnología, en este caso, se convierte en un laboratorio viviente para explorar los límites de la realidad cuántica de una manera activa y aplicada. A pesar de todos estos experimentos de vanguardia, a pesar de los miles de millones invertidos y las mentes brillantes dedicadas, el misterio fundamental de la doble rendija persiste. Sigue siendo el punto donde nuestra comprensión clásica del universo se estrella violentamente contra la pared de la realidad cuántica. No tenemos una respuesta definitiva que satisfaga a todos los físicos sobre por qué sucede esto de la manera en que lo hace. La ciencia ha mapeado el cómo con una precisión asombrosa, ha predicho con éxito los resultados, pero el por qué y el qué significa fundamental sigue siendo un faro en la oscuridad, atrayéndonos hacia una comprensión más profunda y quizás radicalmente diferente de la existencia. Los nuevos experimentos, más que resolver los viejos misterios, a menudo los profundizan, revelando que la extrañeza cuántica no es una rareza confinada a partículas diminutas en laboratorios aislados, sino una propiedad fundamental del universo que se extiende a escalas cada vez mayores. La ciencia actual sigue empujando las fronteras de lo conocido, pero la sombra del misterio de la doble rendija permanece, un recordatorio constante de que la realidad es mucho más extraña, y mucho más fascinante, de lo que nuestros ojos pueden ver y nuestras mentes, en su estado actual, pueden comprender completamente. Es un enigma que nos invita no a la resignación, sino a una comprensión más profunda, no de la materia, sino de la propia existencia y de nuestro lugar dentro de ella. Capítulo 11. Tú eres la rendija, conciencia, libre albedrío y realidad. Saludos, almas introspectivas, y bienvenidos a la etapa más íntima y personal de nuestro viaje en el observador cuántico. Hemos navegado por el colapso de la función de onda, esa maravilla que convierte la probabilidad en realidad. Hemos sido testigos de las paradojas del gato de Schrödinger. Hemos contemplado la audacia de las múltiples interpretaciones cuánticas, y hemos revisado los experimentos más recientes que no hacen más que profundizar el enigma. Hoy, llegamos al momento más crucial y quizás el más desafiante de todos. Tú eres la rendija. Porque entender el experimento de la doble rendija no es solo cuestión de física y ciencia, sino de mirar hacia adentro, de confrontar tu propia existencia. Y si tu propia conciencia fuese una parte activa, un engranaje fundamental, en la forma en que el universo se manifiesta, y si la forma en que observas el mundo define lo que el mundo es. Este es el punto donde la física, la filosofía y la experiencia personal se entrelazan de la manera más profunda y vertiginosa. Durante siglos, la humanidad ha concebido la conciencia como un mero epifenómeno del cerebro, un producto secundario de la actividad neuronal, una especie de espejo pasivo que simplemente observa un mundo objetivo que ya existe independientemente de nuestra mente. Pero la doble rendija, con su misteriosa danza de onda y partícula, y la idea del colapso de la función de onda, ponen patas arriba a esta concepción. Si la conciencia,
o el acto de la observación que realiza puede influir en la manifestación de la realidad a nivel cuántico, entonces no somos meros espectadores sentados en las gradas cósmicas. Somos, en un sentido profundo y literal, participantes activos en la orquestación de la existencia misma. Imagina que tu conciencia, tu capacidad de percibir, de ser consciente, es la pantalla de detección o el punto de colapso del universo. Cuando un haz de luz, o un electrón, o cualquier partícula cuántica se enfrenta a las dos rendijas, existe en una superposición, pasando por ambas a la vez, como una melodía que aún no ha sido escuchada. Pero en el instante en que tu mente, o cualquier sistema que procesa información de manera significativa, pregunta o intenta saber por cuál rendija pasó, la superposición se colapsa. En ese momento, el universo decide una única realidad para esa partícula. Este acto de observación consciente o de registro de información no es pasivo. Es un acto de creación, un momento en el que el vasto potencial cuántico se reduce a una realidad singular y concreta que puedes experimentar. Esto, por supuesto, no significa que con solo pensar puedas hacer levitar objetos con tu mente o cambiar la forma de las nubes con tu voluntad. La influencia de la conciencia en el colapso de la función de onda es un tema de intenso debate, y en su forma más aceptada, se limita a las escalas cuánticas, donde las reglas de la superposición se manifiestan con claridad. Sin embargo, si ese principio es fundamental, si es una característica intrínseca de cómo funciona la realidad, entonces sus implicaciones son vastas. Si cada decisión que tomas, cada percepción que experimentas, es un acto de colapsar las posibilidades en una realidad definida, entonces tu vida no es solo una serie de eventos predeterminados que simplemente presencias. Es una narrativa que estás creando momento a momento, una obra en constante desarrollo donde tú tienes un papel fundamental. Aquí surge la pregunta eterna del libre albedrío. Si la realidad es fluida, un mar de posibilidades, hasta que la observamos, ¿significa que nuestras decisiones no están predeterminadas? ¿Que el acto de elegir, de dirigir nuestra atención, de tomar una decisión consciente, es una forma de colapsar la función de onda de nuestras propias posibilidades futuras? Algunos teóricos sugieren que, al estar en un estado de superposición de posibles acciones hasta el momento de la elección, nuestra conciencia actúa como el colapsador de esas opciones, fijando un camino en la realidad. Tu libertad de elección podría ser el mecanismo mediante el cual el universo decide qué camino tomar, no solo para ti, sino para el fragmento de la realidad que interactúa contigo. Esta perspectiva también nos lleva a un profundo sentido de responsabilidad personal. Si la forma en que observas el mundo, tu lente, tu perspectiva, tu estado de conciencia, tienen un impacto en la manifestación de la realidad, al menos en tu experiencia, entonces tus elecciones son increíblemente poderosas. No es que crees la realidad de la nada con solo desearlo, sino que participas activamente en su manifestación. Si te enfocas en el miedo se solidifica y se expande en tu experiencia. Si te enfocas en la posibilidad se abre y se materializa. Este es un nivel de empoderamiento que va más allá de la psicología superficial o de la autoayuda convencional. Se arraiga la propia estructura fundamental del universo tal como lo describe la física cuántica. Tú eres la rendija. No eres solo un ser humano. Eres el punto focal, el nudo vital donde el vasto y etéreo mar de probabilidades cósmicas se encuentra con la realidad concreta. Tu conciencia no es solo un receptor pasivo de información que fluye hacia ti. Es un procesador activo, un generador de significado, y un participante esencial en el misterioso proceso de la creación de la realidad. Esta idea es a la vez humillante por la pequeñez de nuestra existencia en el vasto cosmos, pero inmensamente significativa por el papel que jugamos en el acto de la existencia. En última instancia, entender el experimento de la doble rendija no es solo aprender sobre electrones y fotones, sobre la materia y la energía. Es una invitación a una profunda introspección. Es un espejo que la ciencia nos pone delante, obligándonos a preguntar, ¿quién soy yo en este vasto y misterioso universo? ¿Cuál es la verdadera naturaleza de mi conciencia? ¿Y qué papel juego en la creación y la manifestación de la realidad que me rodea? Porque si tú eres la rendija, entonces tu existencia no es un mero accidente, una coincidencia aleatoria. Es un acto fundamental en el drama cósmico, una chispa de conciencia que, con cada mirada, con cada elección, con cada acto de percepción, da forma al universo. Este es el gran despertar. Capítulo 12. El misterio permanece, lo que la doble rendija nos obliga a aceptar. Saludos finales, almas transformadas, y bienvenidos al capítulo culminante de nuestro profundo y a veces vertiginoso viaje en el observador cuántico.
Hemos desentrañado el colapso de la función de onda, esa maravilla que convierte la probabilidad en realidad. Hemos contemplado el legado inquietante del gato de Schrödinger, esa criatura que existe en un limbo entre la vida y la muerte, desafiando nuestra lógica más básica. Hemos explorado la vertiginosa idea de un universo simulado, una matriz de datos que podría ser nuestra realidad. Hemos navegado por las audaces y a menudo contradictorias interpretaciones cuánticas, y hemos revisado los experimentos de vanguardia que, lejos de resolver el enigma de la doble rendija, no hacen más que profundizarlo y expandir sus fronteras. Y hemos llegado al punto más personal de todos, la idea de que, quizás, tú eres la rendija, que tu conciencia juega un papel activo en la manifestación de la realidad. Ahora, en este cierre, reflexionemos sobre todo lo aprendido y sobre la única certeza que el universo cuántico nos otorga. El experimento de la doble rendija no es solo un experimento científico ingenioso, es una paradoja existencial envuelta en la aparente sencillez de un montaje de laboratorio. Es el punto preciso donde el universo se niega categóricamente a comportarse según nuestras expectativas clásicas, donde las reglas de la lógica de nuestro mundo macroscópico se disuelven, y donde nos vemos forzados, queramos o no, a confrontar la verdad más profunda y extraña, que la realidad no es lo que parece. Es una verdad que se esconde a plena vista. A lo largo de nuestros capítulos, hemos aprendido verdades que desafían toda nuestra intuición. Que, a nivel cuántico, las partículas pueden estar en múltiples lugares a la vez, o en múltiples estados de existencia al mismo tiempo, una posibilidad que roza lo milagroso. Hemos comprendido que el acto de observar, de medir, de intentar obtener información sobre un sistema cuántico, es lo que lo obliga, misteriosamente, a elegir una sola realidad de entre su nebulosa de posibilidades. Este colapso de la función de onda es la pieza central de este rompecabezas cósmico, un enigma que ninguna de las múltiples interpretaciones cuánticas ha logrado resolver de manera universalmente satisfactoria para todos los físicos. ¿Es un proceso físico fundamental que aún no comprendemos en su totalidad? ¿Es una característica inherente a la conciencia, ese misterio que somos nosotros mismos? ¿O es, como la hipótesis de la simulación sugiere, una señal inequívoca de que el universo es un programa informático, donde la realidad se renderiza dinámicamente solo cuando es necesario? El legado del infame gato de Schrödinger nos ha recordado, de la manera más vívida y perturbadora, que esta extrañeza cuántica no se limita a las partículas diminutas en laboratorios aislados. Si las reglas son consistentes, entonces conceptos tan absurdos para nuestra mente clásica como un gato vivo y muerto a la vez son posibles, aunque no directamente observables en nuestra escala macroscópica. Esto no es solo una curiosidad académica. Es una prueba tangible de que nuestra intuición más básica sobre la realidad está fundamentalmente equivocada cuando se trata de sus niveles más profundos, aquellos que dan forma a todo lo que existe, las interpretaciones cuánticas. Desde la pragmática y un tanto evasiva de Copenhague hasta la audaz y expansiva de los muchos mundos de Everett, son intentos valientes y desesperados de nuestra mente para imponer orden y sentido a esta locura controlada. Cada una de ellas nos ofrece una visión radicalmente diferente de la existencia, desde un universo que solo se define al ser observado, hasta un cosmos que se divide en infinitas ramas de realidad con cada evento cuántico. El hecho de que no haya un consenso entre la comunidad científica sobre cuál es la verdadera interpretación subraya la profundidad inaudita del misterio. Y en esa falta de consenso reside la persistencia del enigma, la belleza de lo incomprensible. Los experimentos modernos han llevado la doble rendija a nuevas y asombrosas escalas, con moléculas cada vez más grandes mostrando el mismo comportamiento ondulatorio y colapsando al ser observadas. Han intentado eliminar al observador humano, y han confirmado que la extracción de información, por cualquier medio, ya sea un detector electrónico o la interacción con el entorno, es lo que causa el colapso. Pero el porqué y el cómo exacto de este proceso siguen siendo el mayor desafío de la física. La ciencia nos ha dado las herramientas más precisas para describir el comportamiento del universo, pero aún no su significado último, su razón de ser. Y todo esto nos lleva al punto más íntimo y profundo de nuestro viaje, la relación intrínseca y misteriosa entre la conciencia y la realidad. Si tu mirada, tu conciencia, es lo que da forma al universo en el acto de la observación, entonces tu existencia no es pasiva. Eres un participante activo, un CEO creador, un punto crucial donde el vasto e intangible potencial del cosmos se manifiesta en la realidad concreta que experimentas. Tú eres, en cierto sentido, la rendija a través de la cual el universo se define para ti. La realidad no es solo lo que está ahí. Es lo que tú, al observarlo, ayudas a hacer que sea.
Este capítulo final no busca darte respuestas definitivas. De hecho, la principal lección que el experimento de la doble rendija y todo el campo de la mecánica cuántica nos ofrecen es que el universo se niega a darnos respuestas simples a preguntas profundas. Lo que sí nos obliga a aceptar, sin escapatoria posible, es esto. O la realidad no es tan sólida como pensamos, es fluida, maleable, inherentemente probabilística y depende fundamentalmente de la interacción y la observación. O la observación no es pasiva. Nuestro acto de observar tiene un efecto innegable y profundo en lo que vemos. La línea entre observador y observado se ha desdibujado para siempre. O el universo es más misterioso de lo que imaginamos. Las leyes de la física, en su nivel más fundamental, nos llevan a conclusiones que desafían nuestra lógica más elemental, nuestra razón, y todo lo que creíamos saber sobre el mundo. El misterio no es un obstáculo, es, de hecho, la puerta. La puerta a una comprensión más profunda y vasta de la existencia, de la conciencia y del universo mismo. Y si has llegado hasta aquí, si has permitido que estas ideas te perturben y te maravillen en igual medida, si tu mente se ha abierto a estas posibilidades radicales, entonces quizás ya estás viendo el universo con otros ojos, los ojos de un verdadero observador cuántico. Tus preguntas se han agudizado, tu curiosidad se ha encendido como un fuego, y tu mente está más abierta que nunca a las posibilidades más asombrosas que la realidad puede ofrecer. Si es así, si sientes que este viaje ha resonado contigo y te ha invitado a seguir explorando los rincones más profundos del conocimiento que la ciencia y la filosofía pueden ofrecernos, entonces suscribirte al Observador Cuántico es la forma más poderosa y efectiva de continuar este viaje juntos. Únete a nuestra creciente comunidad de buscadores de la verdad, de mentes que no temen cuestionar los fundamentos. Cada clic en suscribir, cada like, cada vez que compartes este contenido con alguien más, nos ayuda inmensamente a seguir desvelando estos enigmas, a seguir cuestionando lo que creemos saber con una mente abierta, y a seguir abriendo las puertas a los misterios que aguardan más allá del velo de la realidad. Porque, al final, en el corazón del misterio, reside la verdadera maravilla de la existencia, esperando ser descubierta por tu mirada.